Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Aleluya. 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 Señor, estamos agradecidos de ti por tus misericordias a nuestro favor. Gracias porque estás ahí a nuestro lado, como establece tu palabra, que va a estar en nosotros y con nosotros. Estamos agradecidos por tu Espíritu Santo, porque nos guía al arrepentimiento correcto y somos perdonados por tu redención, por tu sacrificio, somos también justificados. Perdona todo pecado en esta casa, en el nombre de Jesús. Restaura, levanta ánimo, restaura vida, Señor. Fortalece al débil, los que andan confundidos, endereza su camino, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres quien endereza lo torcido. Tú allana el camino y endereza lo torcido para que nadie se salga de la senda apropiada. Gracias por tu misericordia, Señor. Mira aquellos que están viviendo situaciones difíciles en su familia, en su matrimonio, situaciones internas, personales, relación con los padres, con los hijos, con sus hermanos, en la pareja, en su trabajo. Tú eres poderoso para obrar en favor de cada persona, de cada familia, Señor, en cada matrimonio, conforme a tu diseño. Eres quien restaura, Señor, quien fortalece, quien guía. Eres nuestro norte. Gracias por tu misericordia, Señor. Estamos arraigados y cimentados en ti. Nos da la capacidad para permanecer en medio del vendaval, de las necesidades, de la crisis. Señor, eres poderoso para sostenernos. Gracias por estar, Señor, de nuestra parte. Gracias. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede derribarnos? ¿Quién puede separarnos de tus manos? Estamos en ti, Señor. Vivimos para ti. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que haces entre nosotros. Te pido, Señor, conforme a la palabra que nos dice que pidamos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Levanta obreros en la casa, Señor. Líderes de corazón transformado, llenos de tu Espíritu Santo y en capacidad de guiar a la gente al reino. Tú eres poderoso para levantar en la casa una generación de líderes fuertes, Señor, con una visión clara, una revelación oportuna de tu Espíritu Santo y un conocimiento de la Escritura como base sólido para permanecer. Tú lo haces en este tiempo conforme a tu propósito. Mira, Señor, cómo vive la gente en este tiempo de pandemia, por la crisis que hay en el mundo, las necesidades, la carestía, los temores. Que tú levantes una generación de líderes fuertes, Señor, para gloria de tu nombre. Levantamos vallados en favor de los líderes de la casa, que se ha visitado su vida, su matrimonio, su familia, sus negocios, sus medios de producción, sus empleos. Señor, conforme a tu grandeza obra, establécete. En el nombre de Jesús, sé tú guiando.
que podamos permanecer en la gracia bajo cualquier circunstancia, cualquier situación que se presente, que tengamos, Señor, la capacidad para dar salida y solución. En el nombre de Jesús, revoluciona esta casa, transforma, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aquellos que han perdido el ánimo, aquellos que están en crisis de diferentes situaciones, tú estás obrando en su espíritu, en sus corazones, en sus emociones, en las estructuras de sus pensamientos, en sus intelectos. Estás obrando en una manera extraordinaria, estás revolucionando, Señor. Está fortaleciendo, consolando, guiando. Cumple tu propósito, Señor. Abre los cielos a favor, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos espirituales para ver más allá, donde ven nuestros ojos físicos, más allá de lo que está alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque sopla con unidad, con comprensión, con tolerancia, con entendimiento. En el nombre de Jesús, suple toda necesidad. Entregamos nuestras distracciones en esta mañana. Todo lo que nos distrae de ti, que nos distrae del ministerio, que nos distrae de la obra, del matrimonio, que nos distrae de la familia, lo rendimos delante de ti para que tu gloria se manifieste, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Completa tu obra entre nosotros. Arrepentimiento apropiado, reconocer nuestra realidad frente a ti. Oh Señor, que tu amor fluya y se multiplique. Gracias por la disciplina de tu Espíritu Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos disciplina. Señor, gracias porque nos forma para servir aquí en el reino de manera permanente, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te entregamos nuestros temores, nuestros miedos en esta mañana. Queremos rendir ese pasado que nos atormenta en esta mañana. En el nombre de Jesús somos libres por la palabra. En el nombre de Jesús nos ha hecho libre. Libre para adorarte, para servirte, para rendirnos, para conocer nuestra realidad, para levantarnos. Tu nombre, gloria, gloria, tu nombre, gloria. Gracias por tu misericordia que trae salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual. Completa tu obra. Cada célula de nuestro cuerpo te pertenece. Cada área de nuestro ser espiritual y físico te pertenece a ti. Gracias. Somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias hoy. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que hace entre nosotros. Te entregamos la queja, los lamentos. Oh, te lo entregamos a ti, Señor. Gracias. Te entregamos a ti las murmuraciones. Oh, te entregamos nuestros deseos, nuestras pasiones desordenadas, te las entregamos a ti en esta mañana para ser guiado conforme a tu propósito. Tu nombre, gloria, gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Así que hoy quiero introducir la predicación acerca del Pentecostés y hablamos hoy de los misterios del Pentecostés. Y en la serie de la obra del Espíritu Santo en la gracia. Y quiero compartir con ustedes las escrituras en esta mañana.
Aleluya. Para así adentrarnos en la predicación de hoy y poder aterrizar con ustedes en lo que quiero traer en esta mañana. Vamos a compartir la escritura en el Evangelio según San Mateo. El capítulo 3 vamos a compartir. El texto lo compartimos en la mañana de hoy en el nombre de Jesús. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se refiere a él como Juan el Bautista. Haced pues fruto dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Muy amable. Gracias. Hablamos hoy en esta introducción de misterios del Pentecostés. Y nos referimos a misterio porque ha sido difícil para la iglesia descifrar o entender la revelación que nos trae el Espíritu Santo en su manifestación. Como ha sido difícil para la iglesia descifrar esa revelación, entonces es un misterio. Y lo sigue siendo todavía. Todavía hoy el tema es controversial entre los creyentes. Y algunos no preferimos alborotar las avispas con temas de esta naturaleza, sino que preferimos pasar por alto tan importante tema que la iglesia lo ha necesitado no solo hoy, sino siempre. Como es un tema, la obra del Espíritu Santo en la gracia es un tema de discusión y de división inclusive entre creyentes y entre denominaciones, que es el concepto a que se refiere a los grupos que interactúan en el movimiento que estamos analizando en este mes, ¿verdad? De aquello del movimiento protestante, del protestantismo. Los grupos que interactúan se llaman denominaciones. Y entonces esas denominaciones tienen sus diferencias entre sí por algunos puntos interesantes que inclusive a algunos se les hace difícil poder establecer la diferencia entre esos puntos. El tema del Espíritu Santo se ha convertido en un tema controversial por unas estrategias que utilizó el infierno en el principio para meterse y crear situaciones. Espero que lo veamos, esos conflictos, no desde el punto de vista de los conflictos, sino desde el punto de vista de la Escritura, cómo se dieron en la iglesia en el principio. ¿Por qué misterio? Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, él dice:
Así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea que Dios, de alguna manera, es su revelación, el hecho de que la gente no haya podido descifrarla, entenderla, se considera misterio. Y la Escritura, el mismo apóstol Pablo dice que no nos pongan en un lugar muy alto, sino que nos tengan como aquellos que podemos administrar. Así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo, lo primero, ¿no? Y administradores de los misterios de Dios, que nosotros administramos las cosas que no han sido totalmente reveladas al ser humano o que el ser humano no conoce. Es el concepto de liderazgo de la iglesia que Pablo está presentando. O sea que la Sagrada Escritura habla de misterio porque no ha sido revelado, porque el ser humano todavía no ha podido entender lo que dice. Y el ministerio, el evangelio, la fe es considerado misterio por esto. No es tan fácil para la gente descifrar ese mensaje. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, y en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Muy interesante, porque también el apóstol Pablo hace una apología de él y de su ministerio, hace una defensa interesante. Ahora, él metió un concepto teológico muy importante que hay que observar aquí, que aunque no es el tema de hoy, pero es muy interesante poderlo ver, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es un concepto interesante teológico que él mete acerca de la justificación, porque él no iba a ser justificado por su conciencia, sino que ya está establecido, y él lo había ya expresado cuando escribe a los romanos, por qué causa somos justificados. Ahora, lo que él está tratando de enfocarnos es que los líderes de las congregaciones no somos más que administradores de los misterios de Dios, del reino, de la palabra. Igual que cuando escribe a los diáconos, dirigido hacia el pastor Timoteo, en su capítulo 3, el versículo 8, él le habla algo también con relación al misterio, que quiero que podamos entender el concepto. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, está hablando aquí acerca del misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces somos administradores de los misterios de Dios, y entonces el misterio de la fe, porque la Escritura, la fe, el evangelio, así se expresa, porque el mensaje no es del todo fácil de descifrar, y para la gente que no conoce es un misterio, lo que usted no conoce, lo que no ha sido revelado. Entonces también el evangelio, también la fe, que en este caso es símbolo del evangelio, representa el evangelio, debe ser guardado, esos misterios, con limpia conciencia. No solo habla del liderazgo, cabeza en la que él se presenta como apóstol, sino también el liderazgo que asiste a los pastores y diáconos que puedan tener una conciencia limpia. Pero observe lo que quiero que puedan entender: el concepto del misterio, que la Escritura lo expresa de diferentes formas, diferentes momentos, con el propósito de que podamos entender que hay una revelación que está escondida para mucha gente, y que los administradores de la gracia,
del evangelio, que los maestros, que los predicadores tenemos que descifrar ese mensaje, porque administramos esas cosas que la gente no puede comprender. Inclusive en la iglesia uno puede dar una enseñanza a la gente acerca de lo que el Espíritu de Dios hace, de lo que puede pasar, y al final la gente que está cerca de uno no cree que uno puede saber lo que está pasando alrededor, porque no ha entendido que sí el Espíritu de Dios lo revela. Es como si las enseñanzas que nosotros recibimos, las recibimos como si fuera solo una información, y no somos capaces de llevar esa información a que se pueda convertir en una palabra viva que nos diga a nosotros, pero es verdad. Lo que se está diciendo es justamente por eso, porque escuchamos la palabra y no hemos entendido la revelación, el misterio. Todavía está escondido, y está escondido para aquellos que no tienen la revelación. La iglesia está llamada a descifrar por medio del Espíritu Santo el misterio revelado en las Sagradas Escrituras. Esa es la misión, de revelar ese misterio que ha sido traído en las Sagradas Escrituras. Pero el hecho de no poder descifrar el misterio, esa revelación, nos genera confusión. Y si alguien no termina creyendo como yo, entonces ya nos separamos, porque comienzo pensando que la otra persona está mal, porque la gente está interpretando el concepto bíblico, el misterio de la revelación que no ha podido tener, lo interpreta a su manera y no deja que el Espíritu de Dios lo lleve a la verdad. Y entonces eso genera confusión, sin tener que caer necesariamente en una doctrina particular. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo, en la revelación de la Escritura, para que nosotros no tengamos una doctrina particular, sino la interpretación de esos misterios que debe traer el Espíritu de Dios, y que nuestra creencia, lo que nosotros estamos profesando y predicando, podamos demostrarlo por medio de la Escritura. Bendito es el nombre del Señor. Porque las doctrinas particulares van a generar no solo división, sino confusión en el pueblo. Y el Espíritu de Dios no es de confusión, sino que vino para alumbrar, para dejar ver realidades, sino la revelación del Señor que trae por medio de su Espíritu. Y eso es sumamente importante. En el texto, el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 6, me gustaría que nos enfoquemos en una expresión interesante aquí con relación a la introducción del tema de hoy. Entonces, estoy en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Se van a quedar permanentemente mirando hacia arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos ángeles dieron una palabra profética que ellos ya manejaban con relación a lo que estaba ocurriendo en ese momento, como Cristo se iba, que regresaba. Y ustedes saben que en las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de la venida del Señor, y que ese concepto de la venida del Señor se interpreta en dos etapas. Una etapa es el arrebatamiento de la iglesia, y otra es cuando Él regresa
a gobernar en la tierra, y que ahí viene en una nube y que todo ojo le verá. Es sumamente interesante porque la Escritura nos habla de esa revelación, pero eso no es nuestro tema de hoy. Entonces dice que los que se reunieron con el Señor después de Él haber sido crucificado, resucitado y compartir con sus discípulos, entonces hacen ya una reunión que aparece aquí como una reunión final. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Vuelven de nuevo a lo humano, a lo material, y quieren distraer a Jesús con una polémica que es vieja. Ya que tú has resucitado, que tiene un cuerpo nuevo y que ahora no te pueden matar, este es el tiempo para tú coronarte como rey. Los discípulos, los intereses, restaurará el reino de Israel ahora ya, este es el tiempo donde tú vas a establecer tu reino. ¿Cuándo mejor que ahora que ya Él había resucitado y que nadie podía acercarse a Él? Y que ya no estaba con un cuerpo mortal como para ejercer y establecer el reino. Es el momento de celebrar y de establecer. Y estaban ellos pensando que este era el momento para ellos ocupar algunas posiciones importantes en el reino. Y entonces aquí Jesús lo confronta porque definitivamente aún después de la resurrección no habían entendido. Seguía siendo Cristo un misterio para sus discípulos, porque no habían entendido todavía el propósito de Dios. Y aún Cristo resucitado estaban pensando igual que antes. ¿Recuerdan aquella entrada triunfal de Jerusalén? Que hubo una reversión donde todo el mundo tiró ramas y recibió al rey. ¡Hosana en las alturas! Y hubo una fiesta en Israel y un movimiento, y dijeron: aquí el hombre va a tomar el control. No tomó el control, entonces la multitud que gritaba Hosana gritó: crucifíquenlo. Después, obsérvelo, lea, busque el texto. ¿Qué pasó? Porque la multitud no entendió cuál era el compromiso de Cristo de ir a la cruz, derramar su sangre, de redimir a la humanidad completa, incluyendo a los israelíes, a los judíos que son descendientes de Israel también, y a los gentiles. Igual aquí los discípulos y sus seguidores, sus discípulos, sus apóstoles, todos estaban involucrados en el tema. Este es el tiempo. Y entonces Él le cambia el tema y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No le toca a ustedes manejar tiempos, y el concepto sazón se refiere aquí ahí lo que se llama el kairos de Dios y el crono. Ya la palabra tiempo está relacionada con el crono, con el intervalo, y aquí ya se está refiriendo como al tiempo de Dios, que no es tiempo porque Dios no obra en el tiempo sino en la eternidad. Y entonces aparece Jesús diciéndole: ustedes no les toca en este momento comenzar a manejar informaciones o casos que le pertenecen solo a Dios, y que en su soberanía Él decide cuándo va a ser. Cambiemos de temas, le está diciendo Jesús, porque a ustedes no les toca ahora seguir hablando de lo mismo. Eso le corresponde a Dios. En vez de darle la revelación y de decirle cuándo va a ser todo eso, lo dirigió hacia lo que Él quería en ese momento dirigirlo. Eso le pertenece a la soberanía de Dios, a su sola potestad. ¿Cuándo se va a restablecer el reino? Que fue la pregunta originaria. Ya sabemos, porque también la revelación está en la Escritura, cuándo se va a restablecer el reino. ¿Verdad? Ya el reino se va a restablecer después de que la iglesia sea arrebatada y que el pueblo de Israel viva la semana 70 en el periodo de la gran tribulación,
y que entonces ellos de alguna manera se vuelvan a Dios y que termine la boda del Cordero y entonces viene la batalla del Armagedón y se va a establecer el reino de Cristo en la tierra, pero no era en ese momento que ellos le están preguntando. Ahora el Señor los reenfoca. Eso le pertenece a la soberanía de Dios, a su sola potestad. Pero ustedes, con relación a ustedes, le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces le dice: enfóquense en lo de ustedes. Ustedes lo que necesitan ahora es el Espíritu Santo para poder cumplir el ministerio, poder cumplir la tarea, la responsabilidad en la tierra. Y lo de ustedes, el ministerio de ustedes, debe comenzar ahora y tienen que enfocarse en eso y no estar demandando lo mismo de antes, de que si se va a restaurar ahora el reino de Israel y si Israel se va a hacer independiente de los romanos. Tienen que enfocarse. Ustedes lo que necesitan ahora es poder para poder ejercer lo que yo le he depositado. Y aquí entra la dinámica, porque ya Juan fue el primero en traer el tema en el nuevo pacto. Ya saben que sobre el Espíritu Santo se escribió muchísimo en el antiguo pacto. Inclusive Joel como profeta vio una escena interesante y él la registra acerca de lo que iba a pasar entre los creyentes, entre los hijos de Dios en los últimos tiempos. Ahora, Juan es el que introduce un tema que es un tema de gran discusión teológico en las iglesias. Y lo introduce en un momento en que él estaba bautizando, en medio de una confrontación. Él está bautizando, la gente viene donde él a bautizarse como una señal de arrepentimiento. Y junto con el bautismo, cuando solicitaban a Juan que lo bautice, entonces ellos confesaban sus pecados. Antes de bautizarse es necesario confesar nuestros pecados, que es el concepto que ya hemos hablado acerca del arrepentimiento. Lo único que el pueblo de Israel tenía un arrepentimiento público, que no es el recomendado, que una gente en un escenario, en este tiempo no es el recomendado, que una persona se pare en un escenario como este y diga lo que ha hecho, aunque alguna gente lo hacen como testimonio, pero ni es testimonio ni es prudente, porque tu pasado, de eso te sacó Dios de ahí, y aunque te produjo vergüenza, esa vergüenza que trae arrepentimiento funcionó, pero no es prudente que lo haga, ni tampoco que ponga en ridículo los padres, en algunos casos, y otro caso el esposo inclusive. Hay un hermano que se casó con una hermana y está sentado ahí, la hermana se para, toma el micrófono y dice que ella ejercía la prostitución antes de convertirse. Dígame usted, por favor. Y entonces el esposo está ahí, se tapa la cara, está avergonzado, porque él ni siquiera le preguntó eso, sino que él la vio como una hermana. Entonces hay que ser prudente para manejar. Y entonces ese concepto de arrepentimiento público, que inclusive se da en algunas clases se da de terapia familiar. Hay algunos maestros que tienen esa técnica y no es prudente, porque la gente, todo el público va a manejar la situación de los otros, y no todo el mundo es maduro, suficientemente maduro como para creer que ya la persona ha cambiado. Israel tenía ese modelo del arrepentimiento público, y es el concepto que en las Sagradas Escrituras usted se va a encontrar, que se llama santificar la asamblea. Ese era el concepto. O sea, la gente se para, confiesa su pecado de que ya está
está arrepentido de eso, y eso se santificaba la asamblea, y a partir de ahí se comenzaba a orar. No lo recomendamos, aunque mucha gente lo utiliza, la confesión de pecado público, porque no es el modelo de la gracia. Entonces, cuando iban donde Juan públicamente, le decían a Juan cuál era su situación. Y Juan lo escuchaba. En este caso, no era público, sino a Juan cuando iban a bautizarse. Le decían, y Juan lo escuchaba, aceptaba ese arrepentimiento, y entonces lo aconsejaba y lo sumergía en las aguas. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vio religiosos, aquellos religiosos trepadores que engañaban al pueblo y que se disfrazaban y se hacían pasar por creyentes, pero engañaban al pueblo. Él veía que llegaban. Y entonces él hace una parada y le dice: pero ustedes que son una generación de víboras, una generación de serpientes chupasangre, que han engañado y han extorsionado a la gente, y que viven disfrazados y haciéndose pasar por creyentes y no son. ¿Quién le dio la revelación a ustedes de que la ira de Dios está sobre ustedes? Muy interesante. Esa es una confrontación directa que Juan hacía a los que venían a bautizarse. Tampoco es una recomendación que usted vaya a repetir lo que Juan hacía, porque hay otra manera diferente, aunque esa era la de Juan, y a él lo llamaron para hacer eso. Y él tenía esa confrontación. ¿Quién eso enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces le dice una palabra que es muy importante: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Le dice: el hecho de que ustedes desciendan de Abraham y estén bajo promesa no le garantiza a ustedes que ustedes estén bien delante de Dios. Una confrontación sumamente importante, porque ustedes tienen una vida incorrecta y tienen que a partir de ahora tener buen comportamiento. Vinieron a bautizarse, a partir de ahora ustedes tienen que ser responsables con una vida aceptable delante de Dios, porque por ser descendiente de Abraham no es suficiente. Ustedes también necesitan arrepentirse de su condición y tener una vida nueva en Cristo. Eso es lo que le está diciendo Juan, porque no es suficiente con pertenecer a la iglesia y el camino. No, usted tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Y eso pasó con Judas, que aunque Jesús lo pastoreó, no pudo sacar cosa buena de él porque nunca se arrepintió. Abraham tenemos por padre. Deje de decir que tú desciendes de Abraham, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y estaba refiriéndose justamente a una promesa que Dios le había dado a Abraham, que él iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Inclusive se denomina una expresión bíblica: hijos de Abraham, a todos los que tienen fe, ¿verdad? Porque somos de la fe, y aquellos son los hijos de biológico o consanguíneo de Abraham. Muy interesante. O sea, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, como ocurrió con los gentiles. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces le dice: qué bueno que vinieron a arrepentirse y a bautizarse, porque ya el Señor tiene un hacha en la mano y está cortando todo árbol que no da buen fruto y lo está echando en el infierno. Entonces lo confronta, una confrontación justamente a los descendientes de Abraham. Pero vamos a llegar a lo interesante que él le dice en este discurso tan importante en este día a los fariseos. Ya saben que en un momento fueron otras personas y él dio otro discurso. Este fue exclusivo para los fariseos, un mensaje un poquito fuerte para los religiosos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y le dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y entonces aquí Juan se identifica con los fariseos y los saduceos,
los maestros de la ley, conocedores de la palabra, dice, obsérvenme. Entonces le da una palabra para llevarlos a ellos al conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento. Y le dice quién era él. Aquí él se describe, quién soy yo, para que no vayan a pensar que soy el Salvador. No lo soy. Él guía a la gente a Cristo. Y ese es el modelo correcto bíblicamente. Que todo creyente que guíe a alguien, que sea líder y guíe a alguien, lo guía a Cristo, no a él. Y la gente que andan dirigiendo a la gente a sí mismo, el texto dice, ciego guía ciego, ambos caerán en el hoyo. Es a Cristo. Entonces Juan estaba claro quién era y lo identifica. ¿Y con quién más? Que los conocedores de la palabra y de la ley, que de los maestros, que de los religiosos inclusive. Le dice quién es. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mi predicación, le dice, es para arrepentimiento. Comienza a identificarse, ¿no? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, está diciendo, yo no soy el Cristo. Yo no soy la persona que ustedes saben que viene a salvar a la nación. No soy el Mesías, le está diciendo. Y ellos entendieron lo que él le estaba enseñando. Yo lo que estoy predicando es una palabra de arrepentimiento. Sigo con Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces él le dice, el que viene tras de mí, a quien yo estoy representando, quien es poderoso, mucho más que yo, que es el Mesías, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es interesante porque Juan es quien introduce este tema en una enseñanza interesante con un sector importante de Israel. Una manera de identificarse y de identificar al Mesías. Algunos teólogos por eso le llaman al bautismo del Espíritu Santo, le llaman bautismo de Cristo. Y lo sacan de aquí, porque Juan está diciendo quién es el que va a bautizar. Es interesante, pero ese tema, por su naturaleza, es para discutirlo en otro escenario, más adelante. Entonces, Juan introduce un tema de bautismo en el Espíritu Santo y él le añade una segunda parte, que es el fuego. Y hoy introducimos la predicación acerca del Pentecostés. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuándo, o más bien, cuándo ocurre la palabra profética que Juan está dando acerca de Cristo? Ocurre justamente en un momento que se conoce como el Pentecostés. De esto ustedes saben mucho. Ahora, la fiesta del Pentecostés se daba gracias a Dios por las cosechas y era 50 días después de las Pascuas y Cristo fue crucificado en la Pascua. O sea que si ustedes buscan la Escritura, en la semana de la Pascua, Cristo es crucificado y resucita. Y para no entrar en controversia, resucita domingo, que sí la Escritura lo dice. Entonces se cuentan 50 días para que se dé la manifestación de la profecía que Juan estaba dando en ese momento. Y Juan, aunque no le dijo claramente a los religiosos, mientras iba a bautizarlo, no le dijo el paquete completo que traía esa manifestación de Pentecostés o de cosechas que cayó bien. Y digo que cayó bien porque el Espíritu Santo era quien iba a traer la cosecha por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La cosecha, la gran conversión de la gente. Y entonces
Cayó como el anillo al dedo. Una fiesta donde se da gracia por la cosecha, se aprovecha para una gran cosecha de la redención de Cristo. Y si usted observa, en ningún momento aparece que después que Cristo resucitó entre los muertos se hizo una fiesta para celebrar ese acontecimiento. No, porque esa fiesta usted lo invitaron y todavía no se ha dado, y es la boda del Cordero. Ahí es donde se va a celebrar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario por medio de su resurrección. Ahí es que se va a celebrar, todavía no se ha dado. Ahora, Juan, cuando da esa palabra profética, él dice lo siguiente. Él dice que Cristo, que viene detrás de él y que es más poderoso, quien iba a bautizar a la gente con el Espíritu Santo y con fuego, él dice que ese bautismo trae, número 1, conversión. Número 2, él está diciendo que trae frutos, lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Número 3, él dice que trae dones. Y número 4, él dice que trae osadía. Son 4 elementos muy importantes que tenemos que ver a la hora de estudiar el bautismo en el Espíritu Santo, que es la palabra profética que Juan trae y que se manifiesta en el Pentecostés, en el libro de los Hechos. No hay bautismo del Espíritu Santo sin conversión. Eso se demuestra. Hubo conversión o hubo arrepentimiento masivo en la palabra, porque la conversión como concepto teológico incluye regeneración, incluye santificación. Eso es sumamente importante. Incluye transformación del individuo. O sea, que lo que Juan está diciendo incluye un paquete completo. ¿Dónde ha estado la confusión en el análisis del concepto? Que han analizado el contexto aislado a partir de los dones y de la osadía o del fuego, y no hemos analizado el paquete completo que trae el concepto que Juan le estaba enseñando al pueblo. El paquete completo requiere de conversión, que implica transformación, que eso lo veremos. Implica los frutos del Espíritu, y yo sé que usted se lo sabe. Implica los dones del Espíritu e implica osadía en el ejercicio ministerial. En esta introducción al menos voy a compartir algunos textos bíblicos para crear cominilla en la discusión teológica que inicia hoy con estos conceptos. Y en Efesios 5, 6, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a los efesios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea que el apóstol Pablo aquí, hablando del fruto del Espíritu, dice que el que tiene ese fruto no se involucra en las actividades que tienen que ver con las tinieblas, porque el bautismo es toda una investidura de la que Cristo ya le habla a los discípulos en el capítulo 1 de los Hechos. Le dice, esperen, necesitan, ustedes requieren un nuevo enfoque, un reenfoque de la visión, y están pensando todavía en el reino de Israel y no han entendido cuál es la misión, la responsabilidad de la iglesia. Necesitan el Espíritu Santo para poder tener autoridad, para poder tener poder. Y se refería justamente al Pentecostés, que es la expresión que Juan también se refiere. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El concepto que Juan está trayendo implica toda una gama de expresión de vida y de responsabilidad a aquellos que han sido sometidos a un bautismo especial del Espíritu de Dios. Requiere mucho más que dones y más que fuego. Por eso en el capítulo 3, el versículo 17, más ahora de los Hechos, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, refiriéndose a la ignorancia por el cual crucificaron al Maestro, los que participaron en la crucifixión. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El proceso de conversión, esa transformación, requiere una asistencia especial del Espíritu Santo. Ahora, el arrepentimiento es una responsabilidad personal, individual, como el primer paso del individuo hacia Dios, porque ya el primer paso lo dio el Señor por medio de la redención. Ahora, el paso del individuo hacia Dios es el arrepentimiento para vida. Luego la conversión es una obra del Espíritu de Dios. Así que comiencen, los que van a entrar en la discusión teológica que nace hoy, comiencen a investigar cada uno de los conceptos para poder, cuando llegue el momento de abrir la discusión, que usted pueda entrar en esa dinámica. Ahora, Pablo también se refiere a algo interesante cuando escribe al pastor Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la impartición de mis manos, por la imposición de mis manos. Ojo con esto. Pablo aquí se está refiriendo exactamente a lo que Juan profetizó. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya saben, cuando impuso la mano, le dio una palabra profética y una investidura al pastor Timoteo por medio de la imposición de las manos. Él, como autoridad, con la autoridad apostólica, oró y dio la palabra al pastor Timoteo. Él se está refiriendo a eso. No es necesariamente en lo divino de la imposición de mano que tenga la gente, sino en la autoridad que estaba sobre él como apóstol con relación a Timoteo, que era su hijo espiritual y que lo había entrenado, y él impuso la mano y le dio una palabra profética que ya Timoteo sabía qué dones había en él, incluyendo el principal que estaba en él, que era el del ministerio del pastorado. Aleluya. Aleluya. Amén. Y él está hablando de eso a Timoteo, de ese fuego del don. Y entonces Juan, en la palabra profética, dice: en Espíritu Santo y... Eso es interesante, porque aquí él no está hablando necesariamente del Espíritu Santo, sino de una responsabilidad que Timoteo tenía de mantener vivo eso, pero que era parte de la dinámica del bautismo del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ese es el mensaje preciso que nos da Juan en su expresión. Cristo, ya en el ocaso de la predicación de hoy, dice: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la palabra finales de Cristo
a sus discípulos y apóstoles. Ya saben, los apóstoles del Cordero en ese momento eran 11, porque ya Judas había fracasado y había una sentencia sobre él que cayó sobre él. Y luego en esa misma reunión que ocurre después de la ascensión de Cristo, ahí eligieron el sucesor de Judas, que es el nuevo apóstol Matías, que es el nuevo apóstol, el que va a sustituir a Judas. Pero ahí también estaban los discípulos, porque los discípulos de Cristo no solo eran los apóstoles, sino que era un gran grupo de creyentes y de personas que habían seguido a Jesús en el ministerio y que Él lo consideró sus discípulos, a quienes le enseñó. Ahora, dio la investidura de apóstoles a 12 de ellos, de los cuales en ese momento solo habían 11 apóstoles. Y entonces le estaba hablando acerca de lo que va a acontecer, lo que ellos necesitaban para arrancar. ¿Qué necesitaban ellos para arrancar? Necesitaban recibir el Espíritu Santo. Así que el Pentecostés tiene una dinámica interesante, y es que es la manifestación oportuna del Espíritu Santo entre los creyentes para venir a vivir de manera permanente. Es como el momento cumbre donde el Espíritu Santo recibe la iglesia oficialmente para gobernarla, para administrarla. Ese es el concepto del libro de los Hechos. Concluyo la introducción de hoy, ya nos veremos más adelante con el tema. Hay un desvío intencional del propósito del Espíritu Santo en la gracia para distraernos del orden de las prioridades. Hay una intención marcada, primero con Cristo. Las religiones surgen con el propósito de generar confusión entre la gente, para hacer lo mismo que están haciendo los hijos de Dios y que la gente no sepa dónde está la verdad. Ese es el propósito por lo que se crean las religiones, para generar confusión entre la gente. Es una obra infernal. Ahora, la obra del Espíritu Santo también va a generar una confusión, porque hay un desvío intencional del propósito del Espíritu Santo en la gracia para distraernos. Por eso necesitamos manejar el concepto apropiado que revela la Escritura y que para mucha gente todavía tienen venda puesta, es como si fuera un misterio. Pero la Escritura nos ha revelado claramente para que nosotros podamos disfrutar todas las bendiciones del Señor. Si nos sacan del orden de las prioridades, entonces estamos trabajando de lo menos importante a lo más importante, y debe ser de lo más a lo menos. ¿Cuál era el orden de las prioridades en la conversación de Jesús y sus discípulos? No era la restauración del reino, no, era el ministerio. Y entonces Cristo lo lleva al orden que tenían que enfocarse. Igualmente, el Espíritu de Dios nos reenfocará al orden de las prioridades para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a lo que Dios ha establecido. Lo 1A va primero y no podemos trabajar al revés. Entonces, cuando nos distraemos, y que es una distracción, decía, intencional, nos lleva a nosotros inclusive a tener confusión en algunos acontecimientos y a tener discusiones estériles. Por eso hay mucha gente que todavía están discutiendo genealogías y no han podido entender el principio de la salvación todavía. Y eso es estratégico. Si pierden las prioridades, se van a entretener con cosas pasajeras. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Y nosotros, que podemos entender la revelación del misterio del Pentecostés, debemos irnos al orden de las prioridades y establecer lo primero, lo 1A, antes que lo secundario. Aleluya. Señor, gracias en el día de hoy. Recibe honor y gloria en esta mañana.
Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la obra extraordinaria que hace tu Espíritu Santo en la vida de nosotros, Señor. Por tu obra extraordinaria en la gracia. Por tu fuego que pone en nosotros, que genera osadía en el ejercicio ministerial. Pero gracias también por la transformación que da tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y porque organiza y alinea todo conforme al diseño de la palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo genera fruto en nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo genera una obra extraordinaria en nosotros. Honor y gloria a ti en esta mañana. Gracias, Señor. Establécete y reina en nuestras vidas y nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.